Saludos. En esta oportunidad vamos a desarrollar un proyecto de un sistema de control de una cinta transportadora. Mi grupo está conformado por Leo García, Luisa Torres, Jesús Villarruel y mi persona, Jason Rojas. El objetivo de esta unidad es familiarizarnos con los dispositivos de memoria y el uso de automatismos. Como ya dije, este sistema de cinta transportadora opera transportando piezas procedentes de una cadena de montaje. Una célula fotoeléctrica, simulada por un interruptor, detecta la presencia o ausencia de una pieza en la cinta transportadora de modo periódico, gracias a una frecuencia de reloj. Algunas consideraciones a tomar en cuenta es que se debe diseñar de tal forma de que el automatismo, tras 3 comprobaciones o más seguidas de que no existe una pieza en la cinta transportadora, debe tener una salida de alarma. Otra consideración es que debe desarrollarse como un autómata de tipo Moore. Y como ya dije, detecta la presencia o ausencia de una pieza, por lo que el nivel lógico bajo, o sea 0, indica que hay presencia o existe una pieza en la cinta. Y el nivel lógico alto, o sea 1, significa que hay carencia de una pieza en la cinta. Dicho esto, podemos ver que tenemos dos entradas: el sensor que detecta las piezas y un reloj que sirve para sincronizar todos los componentes en el sistema para que trabajen a una misma frecuencia. Como se nos pide desarrollarlo como un autómata, podemos ver que tenemos 4 estados que van desde Q0 hasta Q3. El primer estado significa que está a 3 pasos de la alarma. En la siguiente comprobación significa que está a 2 pasos de la alarma. Luego está a 1 paso de la alarma. Y el estado final, que es el Q3, es el estado que indica que se enciende la alarma. Podemos ver que tenemos 2 entradas y 4 estados. Aquí podemos ver el autómata de tipo Moore. Aquí está el diagrama con los estados Q0, Q1, Q2 y Q3. Vemos que, como se nos dijo, Q0 significa que hay una pieza en la cinta, por lo que mientras sea 0 se va a quedar en el estado. Si es 1, o sea que no hay una pieza en la cinta, pasa al siguiente estado. Y así sucesivamente. No hay pieza, pasa al siguiente estado. No hay pieza, pasa al siguiente estado. Al estar en este Q3 se enciende la alarma. Y cuando hay una pieza, o sea que vuelve al nivel lógico 0, va al estado inicial, que es Q0. Así están todos los estados. Cuando reciben un 0, van al estado inicial. Ahora veremos la transición de estados. Ayudándonos del diagrama anterior, vamos a llenar esta tabla según el estado actual y el estado siguiente, dependiendo de la entrada. Si estoy en el estado 00, que es el inicial, y entra un 0, hoy me mantengo en el estado 0. Y si entra un 1, voy al estado 1, que es la combinación 0-1. Si estoy en el estado 1 y entra un 0, me regreso al estado 0, que es el 00. Y si entra un 1, paso al estado 2, que es el 1-0. Si estoy en el estado 2 y entra un 0, me reinicio, voy al estado 0. Y si entra 1, voy al estado 3, que es el 1-1. Y si estoy en el estado 3 y entra un 0, ya que es el estado de alarma, si entra un 0, me voy al estado 0, ya no debería estar en el alarma, pero si entra un 1, entonces permanezco en el estado de alarma. Ahora veremos la tabla de verdad, que es en el estado actual, que es el 00, 01, 10 y 11, la entrada. Dependiendo de la entrada, entonces tendré varios estados siguientes, apoyándome en la tabla anterior. Solo que aquí entonces vamos a definir cuánto es lo que tiene que valer J1 y K1, J0 y K0, que son del flip-flop 1 y del flip-flop 0.
Según esta ecuación, que es el flip-flop flip-flop JK, que tiene esta estructura y este es su mapa de verdad. Si es 00, está en la memoria, si es 01 se reinicia, si J es 1, entonces se setea, y si es 1, 1, entonces va cambiando de estado. Nos apoyamos aquí con el estado, por ejemplo, Q1. Si Q1 es 0, voy a establecer Q1 más y saber cuánto es lo que tiene que valer JK. Si Q1 es 0, entonces lo que importa es lo que vale la J, y como esto va a ser 0, entonces no importa lo que valga la K. Estas X de aquí, condición no importa. Si Q1 es 1, entonces lo que va a importar es la K y no J. Entonces, por lo tanto, condición no importa. ¿Y cuánto tiene que ser la salida? Ya está establecida aquí. Si la salida tiene que ser 001, aquí 0, J es la misma que la salida, entonces 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 1, 1. En cambio, en estos casos que Q1 es lo que importa aquí, Q1 negado tiene que ser igual al siguiente estado. Si Q1 más 0, 1, 0, 1, entonces K1 es el inverso, 1, 0, 1, 0. Igual para el otro flip-flop. Si Q0 es 0, entonces aquí no importa y aquí tampoco no importa porque también es 0, 0. En cambio, si Q0 es 1, aquí, entonces el que importa es la K. Entonces J0 no, condición no importa y condición no importa aquí 2. Entonces, de la misma manera, Q0 tiene que ser igual a J en estos casos, 0, 1. Q0 es 0, 1 y aquí 0, aquí 0, aquí 1, aquí 1. En cambio la K, pues es el siguiente estado negado, si Q0 más negado, aquí es 1, 1 porque aquí Q0 era 0 y Q0 era 0. Y aquí es 1, 0 porque Q0 era 0, 1 y aquí 1, entonces es 0. Entonces ya teniendo esto, vamos a pasar a las tablas de verdad, a los mapas de Carnot, para conocer cuánto es J1, K1, J0 y K0 para la entrada y el estado actual. Este primer mapa de Carnot nos va a ayudar a saber cuánto vale J1. A partir de la tabla anterior llenamos esto con el estado actual, que son estas combinaciones, y la entrada. Entonces las condiciones no importan, están aquí, el 0, 0, 0 y aquí hay un 1. Este mapa Carnot se resuelve simplemente utilizando estas dos casillas que están aquí, que sería Q0 por E. En este mismo flip-flop 1, ahora vamos a saber cuánto vale K. Bueno, llenamos también la tabla. Este es el estado actual, esta es la entrada. Y bueno, cada uno entonces, aquí están las condiciones, no importa, aquí está el 1 y el 1, 0 y 0. Cada uno simplemente va a ser negado, que es esta línea. Ahora pasamos al flip-flop 0, en su entrada J, el estado actual, la entrada. Llenamos también a partir de la tabla que teníamos. Aquí están las condiciones, no importa, el 0, y nos damos cuenta que J0 simplemente va a ser igual a esta línea, que es la misma entrada. Y para este flip-flop 0 no solo nos falta cuánto es lo que vale su K, con el estado actual, la entrada, y llenamos la tabla, condición no importa aquí, condición no importa acá, el 1, 1, 1. Entonces esto simplemente será un OR de esta línea que está aquí para tomar los 1, que sería E negado, más estos 4 que están aquí, que sería Q1 negado. Y ya tendríamos cuánto vale J1, K1, J0 y K0. Por tanto, ya tenemos sus ecuaciones y podemos plantear el circuito. Ok, entrada de sensor. Detecta la presencia de una pieza en la cinta transportadora bajo en modo periódico, es decir, frecuencia de reloj. ¿Cómo funciona un flip-flop tipo D con reloj? En estado inicial, el valor almacenado en el flip-flop es desconocido. Cuando se aplica un valor lógico 1 a la entrada de datos D, el estado del flip-flop se actualiza en el siguiente flanco de subida del reloj. Si la señal del reloj es constante, el flip-flop no se actualiza. Si se aplica un valor de lógico 0 a la entrada de los datos,
el estado del flip-flop no se actualiza en el flanco de subida del reloj. En este caso, el reloj valor almacenado en el flip-flop permanece igual. Ok. La salida de la alarma. En el estado Q3 debe encenderse la alarma, la salida de la alarma. Alarma es igual a Q1 por Q0. ¿Qué quiere decir esto? Si la compuerta AM recibe 2.1, que es la que activa la alarma, esto quiere decir que la salida de la compuerta AM también será 1, es decir, activando la alarma. ¿Okay? Y los componentes que se usaron para realizar este circuito fue dos flip-flop tipo JK, un flip-flop tipo D, que ya mencioné que lo usamos con reloj, una compuerta AM, una compuerta OR y una compuerta NOT. Después de haber analizado la dinámica que se está tomando para la resolución de la problemática, podemos dar paso a visualizar estos componentes ya con su interconexión en el circuito resultante. Acá podemos ver el flip-flop tipo D, los dos flip-flops tipo JK, las dos compuertas AM, la compuerta OR, LED que va a encender como alarma y un pulsador que va a funcionar como clock o reloj. En este caso, principalmente vamos a empezar hablando del flip-flop tipo D. Este flip-flop funciona como ayuda para la entrada y que así hacer la actividad como cierto tipo de buffer para la entrada. Esto nos va a ayudar a hacer cumplir la pequeña condición de que la entrada se da en el sensor de manera periódica y de esta forma el clock que alimenta a este flip-flop, al estar alimentando a todos los demás, pues todo se ejecuta al mismo tiempo. Podemos ver acá la simulación, el pulsador lo tenemos en este momento pues en el formato de pulso normal y al empezar a ejecutar la simulación podemos ver cómo va dando alimentación o cómo va activando cada uno de los flip-flops, ¿no? Bueno, principalmente tenemos acá este que actúa como una especie de buffer que nos ayuda con la entrada, pero no forma parte como tal de la lógica Moore, que es la que le está dando solución a la problemática. Y tenemos estos dos que nos va a ayudar por medio de la interconexión y del uso de la lógica, por medio del circuito, nos va a ayudar a la transición de los estados. Por ejemplo, la primera activación aquí va a ser un poco complicado verlo como en cámara lenta para que podamos ver qué pasa, porque bueno, podemos ver que el pulso está en este momento como muy rápido. De hecho sería muy útil si lo ponemos un poco más lento para ver la visualización de una manera más lenta. Y así se me hace más sencillo explicarlo. Vamos a ver, empieza y los cambios van a tardar pues el doble de lo que tardaban antes. Acá tenemos entonces que este funciona como buffer, estos funcionan con la lógica que está planteada aquí, con la estructuración, como lo que nos permita la transición de estados, que la verificación que después de haber pasado por el sensor 3 niveles altos que van a representar a 3 paquetes que se han perdido, pues entonces va a soltar la alarma. Vamos a verificar. Tenemos entonces 1, 2, 3 y se enciende la alarma. En este caso, el primer 1 que recibe, al recibir el primer 1, lo que hace es que entra directamente a uno de los JKs y parcialmente por medio de este AND y la salida del otro a este nos va a permitir hacer esta transición del primer estado al segundo y así sucesivamente, lo que nos va a permitir que se dé solución de esta manera a la problemática planteada. Ya habiendo comprobado que se cumplen con las condiciones del circuito, podemos entonces dar paso a hablar de las conclusiones. Bueno, principalmente podemos ver que resultó satisfactorio el uso de un flip-flop
tipo D como buffer para almacenar el estado del interruptor que simula a la célula fotoeléctrica y 2 flip-flops JK para cambiar entre los estados del autómata. Puede añadirse que el uso del flip-flop tipo D permitió que el estado del interruptor se mantuviera estable y se pudiera utilizar como entrada para el autómata. Por otro lado, la utilización del JK permitió cambiar el estado de forma controlada y así generar la salida de alarma después de 3 comprobaciones sin piezas. Y de manera general, podemos dar lo que finalmente en resumen nos deja que la elección adecuada de los componentes y su correcta interconexión nos permitieron la construcción de un circuito lógico efectivo para resolver el problema planteado. Además de que el uso de los flip-flops JK resultó fundamental para el funcionamiento del autómata Moore y permitió implementar una solución robusta y confiable para detectar la ausencia de las piezas. Sin más nada que añadir y esperando que haya sido el tema de mucha utilidad para todos los que lleguen a visualizarla, muchas gracias por su atención.